Y como estudio abierto es, tal como ustedes saben muy bien, música, entrevistas, palabra, canciones, etcétera, de todo un poco, con el único ánimo de entretenerles durante casi 3 horas en la noche del miércoles, pues vamos a charlar con un hombre habituado especialmente a charlar, o casi a charlar, a escribir, diría yo. Y mejor todavía, yo no sé lo que pone en su pasaporte cuando dice profesión, en su carnet de identidad, pero debiera poner comunicador y viajero. ¿Qué es lo que pone en tu pasaporte o en el carnet de identidad, Fernando Sánchez Dragó, donde dice profesión, oficio? ¿Qué es lo que pone? En el último pasaporte que tengo ahora pone agregado cultural, porque estoy de agregado cultural en Nairobi, pero vamos, el pasaporte normal, porque este es un pasaporte diplomático, pone escritor. De todas maneras... Debiera poner viajero, creo yo, ¿no? Viajero, sobre todo. Yo muchas veces me han preguntado, ya sabes que es una de las preguntas típicas que te hacen los periodistas, que qué pondría encima de mi tumba como epitafio, y siempre he dicho, Fernando Sánchez Dragó, viajero. Que no está mal. Pero además es traductor, es periodista, es escritor, es conversador, es comunicador y 1000 cosas más, creo yo. 1000 cosas más que no sabemos, algunas por ejemplo. Secretas, sí. Algunas secretas y que no voy a osar, ni mucho menos preguntar, aunque las sepamos, que conste. Pero vamos a empezar. ¿De dónde eres, Fernando? Bueno, soy de Madrid, pero la verdad es que he renunciado a la ciudadanía madrileña y me he hecho soriano. Caramba, ¿y eso? Tengo a gala ser soriano. Bueno, pues Madrid ya no tiene nada que ver. Yo no sé si tú eres de Madrid, pero... No, no soy de Madrid. Yo nací en un Madrid que no tiene absolutamente nada que ver con el actual. El Madrid que yo conocí se ha terminado, esto ya es una especie de provincia. Yo digo que Madrid va de Argüelles a Ventas y de la Plaza de Sagasta a Atocha y que el resto pues son provincias. Es Burgos, es Segovia, es Toledo, es lo que sea. Ya no existe Madrid, entonces no se puede ser de un lugar inexistente. ¿Y por qué quieres ser de Soria? ¿O por qué te has radicado en Soria? Bueno, con Soria tengo una antigua historia personal. Empecé a ir a Soria a veranear hacia los 8 años de edad por un entronque familiar. Mi madre se casó en segundas nupcias, mi padre había muerto en la guerra con una persona de Soria y bueno, aquello me atrajo mucho desde el primer momento y poco a poco, sobre todo cuando estaba en el exilio, Soria me empezó a crecer de tal forma en el recuerdo que cuando regresé, pues mi familia me cedió allí una casa, me instalé con armas, bagajes, libros, allí escribí la historia mágica de España, etcétera, etcétera, en parte. Es decir, hoy día no soy más que soriano, incluso este año, y es de cuantos títulos he recibido en mi vida, el título que llevo con más orgullo, he sido nombrado Soriano del Año. No me lo digas, Soriano del Año. Con el torero Palomar y con un magnífico cocinero de restaurante en el Burgo de Osma, del Virrey Palafox. Dime, Fernando, ¿te han perdonado otros escritores el éxito que has tenido como escritor? Todavía no, pero ya me lo perdonarán. Yo creo que esto se tarda algún tiempo. El éxito no te lo perdonan sobre todo los escritores de tu generación, porque los escritores de tu generación te conocen desde pequeñito, a sus ojos eres igual que ellos, has estado tomando café, hablando de las mismas cosas, queriendo ligar con las mismas mujeres y haciendo todo igual durante muchos años y de repente ven que boom, despegas como un jet y claro, eso duele un poco al principio. Pero los escritores más jóvenes o los escritores más viejos, esos no tienen ese tipo de envidia. ¿Y eso pasa solo en España o pasa en todo el mundo, este tipo de cosas? Yo no he sido escritor más que en España y sobre todo no he sido escritor de éxito más que en España. Pero sí conoces lo que pasa por ahí. La Biblia dice que es un pecado capital, ¿no? O sea que yo creo que debe pasar en todas partes, aunque siempre se dice que es el pecado capital de los españoles. ¿De quién tienes tú más envidia? ¿De quién has sentido en alguna ocasión envidia? Bueno, yo he sentido envidia, he sentido envidia en muchas ocasiones, naturalmente, envidia noble, porque yo no soy una persona así envidiosa, pero una persona que me ha dado mucha envidia y alguna vez he dicho que de no haber sido Sánchez Dragó me hubiera gustado ser él, fue Rodríguez de la Fuente. ¿Y por qué? Bueno, pues Rodríguez de la Fuente llevó una vida aventurera, llevó una vida viajera, hizo coincidir absolutamente sus apetencias personales con su trabajo, consiguió triunfar en ello, consiguió unir las dos cosas y al mismo tiempo me parece que el mensaje, dicho a veces de una forma un poco retórica, que algunos le critican, pero cada uno tenemos nuestra manera de expresarnos, el mensaje implícito en lo que Rodríguez de la Fuente decía era siempre un mensaje lleno de nobleza e importante para la humanidad. Una vez te escuché hablar sobre Kenia y realmente me apasionó el tema. Empecé a querer a Kenia sin conocer a Kenia porque tú me da la impresión de que la quieres muchísimo. Antes has dicho que tienes pasaporte diplomático, que estás como agregado cultural en Kenia. En Nairobi, sí. En Nairobi. ¿Cuál es el trabajo de un agregado cultural en Nairobi? Bueno, el trabajo de un agregado cultural fundamentalmente estriba en fomentar las relaciones culturales entre los dos países. Pero ya me contará usted. Claro, en Kenia efectivamente no existen demasiadas relaciones culturales, entonces, bueno, mi trabajo allí consiste sobre todo en dar unos cursos en la universidad, cursos que no sé si voy a poder ahora seguir dando. Yo me vuelvo el día 7 de septiembre hacia allí porque acaban de cerrar la universidad, porque ha habido un golpe de Estado, como sabes, hace un mes, y el foco del golpe de Estado ha sido la universidad. Y por otra parte, intento hasta ahora infructuosamente abrir un centro cultural español en Kenia que sirva de plataforma para esta presencia cultural española. Y a pesar de esas vicisitudes golpistas, vas a Kenia. Bueno, incluso te diría que más animado por ellas. A mí me gusta el jaleo, el alboroto, la jarana. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas, los que cuando gritan fuego salen huyendo del fuego y los que cuando gritan fuego salen corriendo hacia el fuego. Yo siempre salgo corriendo ¿Desde cuándo sigues saliendo hacia el fuego tú?
¿O cuándo empezaste a salir hacia el fuego? Uy, ya de pequeñito, toda mi vida. Yo recuerdo que, por ejemplo, los primeros... A mí nunca me ha gustado fumar, yo no fumo, pero por supuesto a los 12, a los 13, a los 14 años tenía que fumar porque para ser un hombre había que fumar y entonces recuerdo, era una cursilería y una pedantería espantosa lo que hacía, pero en fin, cogía, encendía un cigarrillo y me iba desde el colegio camino de mi casa por la calle General Mola. Entonces mis amigos se quedaban espantados y me decían, pero te van a ver tus padres. Entonces yo le decía esta tontería que solo puede decir un niño, pero en fin, es que amo el peligro. O sea que empecé a amar el peligro desde pequeñito. ¿Y por qué siempre a la hora de viajar has elegido países, digamos que exóticos, lejanos o por lo menos que podrían impresionar al español medio? Bueno, en primer lugar no he escogido siempre esos países, también conozco el mundo rotulado, también conozco Europa, también conozco Estados Unidos. Lo que pasa es que en esos países existe eso que se llama aventura y la aventura para mí es importante. La aventura es el nomadismo, la aventura significa no saber nunca lo que te va a suceder en el minuto siguiente. Si yo me voy a París, pues generalmente sé que a las 7 de la tarde me voy a ir a ver una película de Fassbinder. Si yo estoy perdido en el Sáhara no sé absolutamente lo que va a ser de mí 5 minutos después. Y sin eso no puedo vivir, es una especie de droga. Dime, ¿eres un hombre ligero de equipaje o eres de los que al viajar tienes que llevarte la casa a cuestas? Teóricamente soy un hombre ligero de equipaje y siempre digo que la única manera de viajar es coger el cepillo de dientes y marcharse. La verdad es que como además de viajero soy escritor y como todo escritor soy muy maniático, solo puedo escribir a máquina, solo puedo escribir en hojas de papel tamaño holandesa que solamente existen en España y además en papel galgo. No sé si esto es publicidad estática o no, pero en fin, Ha sido, acaba de ser. Bueno, y entonces resulta que me tengo que viajar siempre, bueno, con diccionarios, con máquina de escribir y con un baúl lleno de resmas de papel cortado en forma de holandesa, y esto dificulta notablemente mis viajes, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero así eres. ¿Qué se aprende en la cárcel? Bueno, en la cárcel yo al menos aprendí dos cosas. Una, a ser novelista. La sensación que yo tenía por las mañanas, a las 8 de la mañana más o menos, cuando nos sacaban al patio, yo me sentaba en el banco del patio y esperaba que el preso nuevo, el preso que había entrado aquella noche, se acercara a mí, que como era estudiante, pues era un interlocutor más natural para él, y me contara su historia, esta historia que me contaba este hombre era Chekhov, era Maupassant, era Hemingway, nadie contaba una historia mejor que él porque era su propia historia, solo tenía una historia que contar. De labios de estas historias que me contaron los prisioneros de la cárcel de Carabanchel en aquellos años, yo creo que aprendí a ser novelista si es que soy novelista. Y en segundo lugar se aprende el valor de un hombre, se aprende lo que pesa un hombre. ¿Has llorado alguna vez dentro? ¿En la cárcel? Bueno, siempre se llora alguna vez, pero vamos, no especialmente por estar en la cárcel. A mí estar en la cárcel me divertía. De la misma forma que me divierte, pues eso, la jarana de Nairobi o que me divierte el peligro, estar en la cárcel me divertía. Era un poco fastidioso la ausencia de mujeres y era un poco fastidioso que no sabías cuánto tiempo ibas a estar, porque en la época de Franco, bueno, pues lo mismo podías estar 10 años que 3 meses. Yo recuerdo que en cierta ocasión, después de estar 11 meses en la cárcel, de la noche a la mañana creí que me iban a condenar a 12 años y de la noche a la mañana, porque se murió Pío XII, me sacaron y me pusieron en la calle. Entonces esta incertidumbre de no saber cuánto tiempo ibas a estar era lo peor que tenía la cárcel. Pero si te dicen, va a estar usted 2 años, estudias lenguas, haces deportes, haces amigos, conoces gente como Mafalda, no es tan malo como se dice. ¿Cuántas veces le han dicho a usted que es un tipo raro? Desde siempre, ya en el colegio, el simple hecho de ponerme a escribir novelitas, yo a los 10 años ya había escrito 10 novelas, pues me granjeaba una fama de raro tremendo entre mis compañeros. ¿A los 10 años había escrito 10 novelas, dice? Sí, y otras tantas obras de teatro. A los 5 había fundado un periódico que se llamaba La Nueva España. ¿Pero qué historia es esa? ¿Qué historia es esa? Hombre, naturalmente es que ya novelas del oeste y sí, cosas claro. así. ¿Qué historias ¿no? contaba en esa época? Bueno, ¿Qué historias pues, imaginaba? Plagiaba e imitaba lo que leía, pero como leía todo, desde las novelas del Coyote hasta la Biblia, pasando por Dostoyevsky y por Peter Pan, pues contaba todo lo que se había pasado. ¿Y cómo se explica a algunas gentes de Nairobi, volvemos otra vez al principio de la entrevista, cómo se explica a algunas gentes de Nairobi quién era el Quijote, qué hacía el Quijote y qué demonios significa el Quijote o qué significa el Quijote? El mensaje del Quijote lo entiende cualquiera. Por ejemplo. Hay libros que duran 20 años y libros que duran siempre porque pueden ser leídos en una clave diferente en cada siglo y en cada país. Entonces yo, si quiero explicarle lo que es el Quijote, por ejemplo, a un negro de Kenia, le digo, pues mira, hay 2 señores que salen a la calle. Uno, y llegan a un sitio donde hay una cosa, un edificio con aspas. Y uno dice, ahí hay un molino. Y el otro dice, no, ahí no hay un molino, ahí hay un gigante. Lo importante no es que haya molino ni gigante, porque esto no lo vamos a saber nunca nadie. Lo importante es que Sancho Panza vive instalado en una realidad psicológica, en la cual ese objeto es un molino, y en cambio Don Quijote vive instalado con la misma confortabilidad que Sancho en una realidad psicológica donde el objeto es un gigante. Entonces, el gran mensaje del Quijote es este, que cada uno tiene una realidad psíquica y que la realidad psíquica es la única realidad que cuenta, la única existente. Y esto lo entiende igual un negro que un hotentote, que un habitante del Pakistán o que un español del siglo XIX. Sánchez Dragó, después de haber dado la vuelta al mundo varias veces,
Eso de que España es diferente que tantas veces hemos escuchado y leído, ¿es verdad o es mentira? Lo es, y se aprende precisamente hasta qué punto es grande la diferencia de España estando fuera. Yo creo que España es inevitablemente diferente y va a seguir siéndolo, nos guste o no nos guste, y hay mucha gente a la que no le gusta que España sea diferente, especialmente los políticos. Yo creo que este es un país diferente desde que nació, diferente por posición geográfica, no está ni en Europa ni en África, está entre los dos, no está ni en el Atlántico ni en el Mediterráneo, está entre los dos mares, ha sido siempre zona de paso, zona de encrucijada, aquí ha habido judíos, moros, cristianos, 1000 razas, 1000 religiones, 1000 colores, y para colmo, en el año 1492 va y se descubre América, con lo cual nos llega un turbión infinito de nuevas razas, de nuevos colores y de nuevas mentalidades. ¿Cómo no vamos a ser diferentes? Me han dicho que Sánchez Dragó fue uno de los primeros españoles que emprendieron el camino, el viaje a Katmandú, cuando ir a Katmandú era una aventura que por supuesto no estaba en las listas de los viajes programados de las agencias ni de los tour operadores. Sí, yo suelo decir que fui el primero que llegué a Katmandú, el primero por muy poco, ¿eh? Le saqué al pelotón de cabeza, le saqué 6 meses de distancia. A mí me había contratado la Universidad de Tokio y entonces, bueno, me pagaron un viaje en avión y ese viaje en avión me permitía hacer escalas aquí y allá. La verdad es que llegué por casualidad y entonces hice una escala en Katmandú y cuando yo llegué a Katmandú la primera vez, pues no había prácticamente ningún viajero de ninguna parte del mundo. Volví 6 meses más tarde y aquello ya se había puesto de moda, lo de los hippies, la marihuana, etcétera, y aquello estaba negro del flower people. En más de una ocasión he leído por ahí, a propósito de alguna de las obras, críticos mencionando el nombre de Sánchez Dragó como enfant terrible, o niño guapo, o niño bonito de las letras, etcétera, etcétera. ¿Esto le molesta, le agrada o no le importa mucho? Bueno, en las 3 cosas que has dicho está la palabra niño, enfant, niño guapo y niño bonito. No, me agrada porque yo siempre le digo al psiquiatra o al psicoanalista al que no voy, porque yo jamás en mi vida he consultado a un psicoanalista, le diría que yo tengo complejo de Peter Pan. Yo no sé envejecer, yo me esfuerzo por estar en mi islita con Wendy, cuando Wendy envejece me voy con la hija de Wendy, cuando la hija de Wendy envejece me voy con la nieta de Wendy, y si algún día escribo mis memorias sentimentales se va a llamar ese libro Las nietas de Wendy, y entonces en la medida en que me siento Peter Pan no me importa lo más mínimo que me llamen ni niño terrible, ni niño guapo, ni niño bonito. Que lo sea o que no lo sea, eso que lo digan las chicas. Va buscando la felicidad, da la impresión. ¿Y dónde está la felicidad? ¿En qué consiste su felicidad, por lo menos? La felicidad consiste en lo que estaba grabado en la puerta del santuario de Delfos, del oráculo de Delfos, en ser fiel a ti mismo, en conocerte a ti mismo y en respetar siempre tu ley, aquello para lo que has venido, lo que está inscrito en ti como una especie de programa anterior a las galaxias. ¿Cuáles son sus manías? ¿Cuáles son tus manías? Manías tengo a barullo, por ejemplo, no puedo escribir en una hoja de papel nada si no es impoluta y blanquísima. En el momento en que cae la más mínima mancha, la cojo y la tiro. Por ejemplo, pues me tengo que llevar a los viajes, puedo olvidarme cosas fundamentales, pero no puedo viajar sin un corta uñas. Dicen que si uno no sabe cortarse las uñas con tijeras no se puede casar. Yo no debería haberme casado porque no sé cortarme las uñas con tijeras. No, estoy lleno de manías, como cada bicho viviente, ¿no? Ahora, por ejemplo, no cesa de dar vueltas a un bolígrafo que tiene en la mano y además tiene un reloj delante. Bueno, no sé, el reloj delante es oficio televisivo, porque como me han dicho más o menos los minutos que podía durar esta entrevista, pues para irme centrando sobre ella, aunque la verdad es que no lo he mirado ni una sola vez. Y lo del bolígrafo en las manos, pues supongo que cumple exactamente la misma función de quienes tienen un cigarrillo en las manos. Yo como no fumo tengo un bolígrafo y además es el instrumento de mi oficio. ¿Por qué no fuma? ¿No fuma porque no le gusta o porque le han dicho que es malo? Y No, propone además en los no consigo fumar. A veces enciendo un cigarrillo cuando estoy con amigos, comiendo, etcétera, y a medio cigarrillo tengo que tirarlo, me lo rechaza el cuerpo. Me parece un vicio absurdo, me parece el vicio más tonto de nuestro siglo. Comprendo cualquier vicio con tal de que produzca modificaciones en el sujeto que lo practica, incluso vicios peligrosos, pero el tabaco no es más que un tic neurótico propio de neuróticos. Estoy totalmente contra el tabaco. Acaba usted de conseguir unos cuantos amigos ahora, ¿eh? Me da la impresión. Y quizá también algún enemigo. Más de uno. Capitalista. ¿Y beber? ¿Bebe? Beber bebo, sí, por supuesto, pero en fin, sobre todo bebo vino. De 100 cosas que bebo, 99 y media son vino, buen vino. El vino no hace daño, el vino ayuda a todos los sentimientos nobles que hay sobre la tierra, en cambio apenas bebo licores. Sin embargo, no le voy a preguntar por otro tipo de vicios porque nos podría llevar mucho tiempo y porque además sé casi todas las respuestas que me podría dar. Fernando Sánchez Dragó, muchas gracias, buen viaje de regreso de nuevo a esa Kenia que tanto quiere. Muchas gracias. Y ahora vamos con la Pantera.